con la venia del señor canciller, quisiera darle la bienvenida al primer foro de la serie Diplomacia Peruana, Miradas de Futuro, en el marco del programa de actividades por el Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que conmemoraremos el 3 de agosto del 2021. Soy Rómulo Acurio, director general para Asuntos Culturales, a cargo del Grupo de Trabajo Bicentenario de la Cancillería. Quisiera indicarles que pueden seguir este evento quienes estén conectados por Zoom en idioma español e inglés, eligiendo para ello el botón ubicado en la parte inferior central de sus pantallas. El tema de este foro es la llamada diplomacia de redes, concepto que con la ayuda de la panelista y de los comentaristas invitados esperamos comprender mejor esta mañana para avisorar su grado de pertinencia para la futura política exterior peruana. Para comenzar, quisiera invitar al señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Mario López Chávarri, a compartir con nosotros sus palabras iniciales. Señor ministro. Muchas gracias, embajador Rómulo Acurio. Señor viceministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general, señor director de la Academia Diplomática, señora panelista, Catherine Kluber Ashbrook, señores Carmen Garnier y Eric Iriarte, señores y señoras directores generales, amigos todos, me complace dar inicio a esta mañana al programa de actividades por el Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores con el primer foro de la serie denominada Diplomacia Peruana, Miradas de Futuro. Como muchos ya conocen, la Cancillería se dirige a su efeméride central el 3 de agosto del 2021 y lo hace con la convicción de que más allá de las dificultades de la coyuntura actual, es necesario profundizar la reflexión sobre los desafíos pasados y futuros del Estado peruano y de su política exterior. Por eso, quiero destacar que nuestro programa bicentenario estará marcado en las próximas semanas y meses por actividades que de un lado buscarán rescatar la historia de los principales aportes de nuestro ministerio a la República y de otro lado por actividades dirigidas a proyectar una visión institucional hacia el futuro de la diplomacia peruana. Con respecto a la dimensión retrospectiva, se encuentran en preparación varias publicaciones originales de historia analítica de la política exterior peruana y del ministerio. Una exposición también en el Centro Cultural Inca Garcilaso y entre otras muestras tendremos un documental y reportajes puntuales con IRTP y el proyecto de entrevistas extensas Torretagle hace memoria. En cuanto a la dimensión prospectiva, se centrará en la serie que hoy iniciamos, los foros Diplomacia Peruana, Miradas de Futuro, que tienen como finalidad suscitar una reflexión pública e institucional sobre los temas futuros de la política peruana, especialmente. En ese sentido, yo quisiera señalar y destacar de sobremanera que la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, representada esta mañana por su director, el embajador Alan Wagner Tizón, coauspicie estos foros, demostrando su adaptabilidad a un mundo cambiante y a sus desafíos. En adición, deseo también señalar que está prevista la emisión de una moneda y de un sello postal conmemorativos, así como diversas otras actividades complementarias. En el desarrollo de este programa, a cargo del Grupo de Trabajo Bicentenario, quiero destacar y agradecer el valioso apoyo de un grupo de jóvenes funcionarios voluntarios de nuestra efeméride institucional. Pero volvamos al tema que hoy nos reúne, diplomacia de redes o network diplomacy, que se refiere, como sabemos, al desafío de utilizar en una cancillería las redes sociales y el llamado Big Data para diseñar y ejecutar la política exterior. Sin duda, es un tema relevante que plantea desafíos a numerosas áreas de nuestro trabajo y concierne directamente a varios de los ejes del Plan de Acciones Prioritarias del 2020 al 2021 y para la década por venir. Esa necesidad, esa emergencia o esa era digital impone múltiples retos y ofrece enormes oportunidades a los estados.
Las redes sociales son, en tal sentido, una herramienta imprescindible para comunicar, para acercar al Estado a la ciudadanía, para recibir las demandas sociales de la población y ofrecer soluciones, y en muchos casos en tiempo real y multidireccional. Esta situación se hace más evidente en el actual contexto de la emergencia sanitaria. En tal sentido, los ministerios de Relaciones Exteriores debemos ser capaces de utilizar la web y las redes para el desarrollo de una política exterior activa que aproveche las múltiples ventajas que estas herramientas ofrecen, algunas de las cuales permito señalar a continuación. En primer lugar, democratiza los espacios en la medida que todos o muchos pueden acceder a ellas. También permite influir en la agenda pública y participar en los debates nacionales. Permite la proyección de nuestros intereses, pudiendo devenir incluso en un potente instrumento de poder blando o soft power. Asimismo, permite la difusión de información práctica para la atención consular o la gestión de nuestras embajadas. Y en este punto deseo compartir con ustedes que la Cancillería viene fomentando el uso de trámites remotos y trabajando coordinadamente con la OMPE en la posibilidad que algunas oficinas consulares en el marco de las elecciones generales del 2021 puedan organizar un sistema de votación no presencial remoto, respetando la necesaria distancia social, por lo tanto, y brindando la comodidad y las garantías de seguridad a los electores. Y finalmente constituye un valioso instrumento para el relanzamiento de la imagen del Perú tras la difícil coyuntura que vivimos. Otro aspecto a destacar radica en el hecho de que las redes nos permiten acercarnos al mayor segmento de la población mundial, el de los jóvenes, activos usuarios de redes e internet, como muchos de los futuros colegas que hoy nos acompañan en este foro. La Cancillería peruana no ha sido ajena a este fenómeno. En nuestro proceso de permanente adecuación a una realidad cambiante, participamos activamente en las redes sociales. Nuestro número de seguidores en Facebook y Twitter ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años, teniendo el registro de 184,000 y 266,000 seguidores respectivamente, tanto en Facebook como en Twitter. Es decir, un incremento del 25 y 16% respectivamente en los últimos 8 meses, superando ampliamente el promedio anual de periodos anteriores. A estas cifras se deben añadir los cientos de miles de personas que siguen a nuestros órganos del servicio exterior, que se calculan en más de 450,000. Según el portal Diplomacy.com, la Cancillería peruana ocupó el primer lugar en América Latina en el ranking de las cancillerías más conectadas en Twitter, por encima de Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Y en el puesto 16 dentro de las 50 cancillerías en el mundo con mayor presencia en dicha plataforma. Los retos, sin duda, son muchos y debemos de seguir avanzando juntos en la digitalización de nuestra acción y en la búsqueda de servicios cada vez más eficientes para la población. Por todo lo indicado, saludo nuevamente el presente foro en que tendremos la oportunidad de escuchar a la señora Catherine Kluber Ashbrook, directora del Proyecto del Futuro de la Diplomacia de la Universidad de Harvard, a los distinguidos comentaristas Carmen Garnier y Eric Iriarte, y a nuestro joven colega Alejandro Paredes, a quienes extiendo mi agradecimiento por su participación esta mañana. Mi expectativa es que a lo largo de esta serie de foros, tema tras tema, vayamos delineando las nuevas maneras de seguir mejorando nuestro trabajo al servicio de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Quisiera dar la palabra ahora a la invitada, a la ponente invitada de esta mañana, la señora Catherine Kluber Ashbrook. La señora Kluber Ashbrook es de nacionalidad norteamericana y alemana. Es la fundadora y directora ejecutiva del Proyecto Futuro de la Diplomacia en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.
entidad dedicada a examinar los desafíos de la negociación y de la política exterior en el siglo XXI. También es directora ejecutiva del proyecto Europa y la relación transatlántica. Sus áreas de especialización son las relaciones entre Europa y Estados Unidos y la diplomacia pública digital en contextos nacionales y urbanos. En su actividad actual examina las prácticas de negociación y el impacto de la tecnología y la comunicación en actores diplomáticos y no gubernamentales, liderando, entre otros, la iniciativa Metro Diplomacy sobre el papel internacional de las grandes urbes. Ha asesorado a varios gobiernos y organizaciones internacionales en temas de estrategia digital y reforma institucional. Al inicio de su carrera, fue productora y editora de CNN Internacional. Posee un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, un máster en Estudios Europeos del London School of Economics y un bachillerato en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown. Señora Kluwer-Ashford, tiene usted la palabra. Well, let me thank you all for being here this morning. A particular greeting, of course, to the Minister of Foreign Affairs, Lopez Chavarri. Welcome. I'm so glad also to say hello and greet the head of the Peruvian Diplomatic Academy, Ambassador Wagner. I want to say a particular thank you, of course, to Ambassador Romulo Acurio, who put this session together. I have to say that linkages to Harvard go far and beyond and are a network in and of itself. So for him to seek us out at the beginning of your thought process, Mr. Minister, which you have mapped out, this thought process that you will undertake over these next coming months and years, and the celebration. And I think it is important to celebrate the long histories and accomplishments of this ministry right alongside thinking of the challenges that all ministries of foreign affairs face. So it's important to take this pause, and I'm glad that you are doing it. But it also gives me great joy to not only see the people, my two co-commentators and co-panelists here, but to see so many young faces on this call, because in rethinking the way that foreign ministries work, the greatest asset of every foreign ministry, as I think you made very clear in your opening remarks, Mr. Minister, are its people and are the ideas and the creativity of its people. So I want to extend a particular welcome to all of you who are Peru's faces in the world. And I'm really grateful to be here. I want to talk to you today about four things. Effectively, my definition of network diplomacy, which has both the digital elements to it, which we have already touched upon, but also a number of what we might think about analog components, because it has something to do with how this world has shifted effectively over the last 20, but much more catalytically over the last 10 years. And then I want to get a little bit more practical with you and think about how the changes that we're experiencing in the world affects largely hierarchically organized foreign ministries, how we think about what that means for organizational change. I want to think about how you can best use existing technology. So that gets to what you were saying, Mr. Minister, about the presence and utilization of largely US-based technology, frankly, Facebook, Twitter, other means of connecting with a wider arena of people. And then thirdly, I do want to take a look that's, one might consider a little further out, but in fact, for so many foreign ministries is already the daily reality, which is how do we deal with a different set of incoming data? How do we integrate and think about the usefulness of big data in diplomacy? And again, how do we prepare our organizations to engage with, I think, what will be another tectonic shift? Because if you think of only the last 10 years, the time in which the Future of Diplomacy project has been operational at Harvard, we started in the middle or at the beginning of what we would consider the digital revolution. And within 3 years, we were at the cusp of the data revolution. And that does something to how we work as states. It does something to how we work as bureaucracies and how we design how our functionality as bureaucracies and how we think about the people within it and how the people within these organizations interact. So let me take 2 steps back and let me tell you a little bit about our work. And then I will take you through
the four questions that, or the four big issue areas that I have mapped out for this conversation. We launched 10 years ago with precisely this look into the world in mind, which is to say that we were operating both in a world where great power competition was becoming more vivid than ever, in part because of some of the transnational challenges, like the deep freezing of the sea ice in the Arctic, which suddenly made big swaths of territory up for grabs in the way that many of us may have thought about entering diplomacy at the time, which is to say, to deal with the relations between the 190 plus nation states represented in the United Nations, questions about territory, money, trade, boundaries. But at the same time, of course, we were witnessing this tectonic growth of interconnection, which is catalyzed by digital means, but was already spurred by the degree of globalization and integration of our financial markets, our economic markets, and frankly, people-to-people contacts. If you think on the sad part of that story, you have 65 million displaced people around the world, internally and externally displaced, who no longer consider the place of their birth their now home. But you have people who are on the move, and already that is begetting different networks, particularly in the Peruvian case. I think of the rich diaspora networks that you have all over the world of highly educated Peruvians who, again, feel a deep connection to their homeland and in fact have much to contribute to the societies in which they now operate. And then thirdly, of course, this piece that networked platform networks elevated certain actors in international relations to a rank that really challenged the monopoly of states to control borders, money, and ultimately their people. So if you think of how ISIS, for instance, used YouTube to recruit lone wolf terrorists, not necessarily to their caliphate, but also to their caliphate. So the fact that you have a network terrorist organization that can build territory within another country and simultaneously build a network of action, that says everything about how you as Peru's diplomats have an entirely new set of challenges to face in the world that encompass these three tectonic shifts. And the technical and digital part is part of that. So to give you a positive example about how networks are shifting the way that your business, that diplomacy and negotiation is done, let's start with a positive example, or one that's not necessarily in the money laundering, corruption, terrorism bucket, though those are, of course, are challenges. It's a story of failure. So let me put that out there first, because I think what we were discussing before all of you came on with Ambassador Wagner is that so much of this now in this world of these changes is about learning by first understanding how networks function and the power that networks execute. So as Romulo mentioned, I am half German, and so Peru having joined the TPP, you will remember the negotiations around that particular trade agreement and the benefits that it was going to bring for Peru. Well, in 2013, of course, the European Union launched a similar process with the Transatlantic Trade and Investment Partnership, which is supposed to be the twinned agreement, and was promising nothing but value, if you will, both to Europeans and to Americans, somewhere between 0.5% additional GDP to 1.5% GDP. So in theory, good news, building on the strong security architecture that you already had in NATO, something that would undergird the relationship between the two strongest economic powers in the world. Well, 2 years later, this deal was completely, as we Americans would say, dead in the water. And it was dead in the water not necessarily because the negotiations at the table failed, which they ultimately did, but because networks organized in such a fashion that they changed the three dimensions of diplomatic negotiations. And you as diplomats will know them well. They are, of course, the dimension at the table in the actual negotiation. They are the deal design. So what are you putting on the table? Second dimension. And third dimension, and the minister referred to that, is the influence and the surround,
right? So in the TTIP negotiations, the situation away from the table changed with such vehemence that what was able to be put in the deal design and then ultimately what was being able to negotiate at the table completely shifted. And part of that was digital, but not everything. And this is where I just want to highlight how networked actors can have a powerful impact on really the basic functions of diplomacy. So in 2013, when this process launched, the European Commission did what one might commend to every diplomatic organization, is they engaged in stakeholder engagement and listening. But they didn't do it inclusively enough. And there were many organizations who felt that they had been insufficiently heard. And they built a coalition of somewhat awkward partners between agricultural organizations, business organizations, anti-globalization actors, and they bounded together and identified a number of people who could drive serious campaigns online. And these names will not be a mystery to you. They're the kind of organizations like Attack, Compact, 38 Degrees, people who were able to source also through open source financing, financial support for this action. So the end of that arc is that by early 2016, you'd had 500,000 Germans protesting the TTIP negotiations, including the investor state dispute mechanism, which was eventually taken out of the core negotiation. So the pressure that was created online and in the streets in Europe influenced the way the media environment worked, influenced, as the minister pointed out, the entire surround, which is to say, when 88% of Germans believed in free trade at the beginning of this process, only 59% did after that, and it influenced the way that Americans conceived of free trade, and it ultimately torpedoed the negotiations at the table. So that's all to say that the digital dimension is a critical component of this, and understanding, listening, and engaging different stakeholders within that network is now critical and should be the basis of active listening and analysis for a diplomatic corps, but it's not everything. So there are a couple of opportunities that I think come out of that example or have things to teach us. So this is where I'd like to look at sort of the three core questions. So how do we in foreign ministries rethink the operating structure, the hierarchical structure, our capacity to utilize, engage, listen, synthesize, and then inform our formulation of national interest based on greater presence with and around networks, without losing our obligation to nation state diplomacy, which remains a critical part of your profession. So that is part number one. Then secondly is how best to use the existing technology, this expansion of the Peruvians' ministries and embassy and consulate presence on platforms that exist. What do you need to watch out for? How do you need to effectively listen, analyze, and catalyze? And then thirdly, how does that impact possibly how you bring in big data, where you bring in big data, and what that does, the kind of questions that it might raise within the ministry and for all of you that do this work daily. So the first thing is that, simply that these networks that are expanding and expounding within the international system are met by structures that are largely merit-based and hierarchical. So networks are met with these hierarchies. And so I think the first thing is, and this is where the comparative work that we do at the Future of Diplomacy Project has been so interesting to engage in, is to see how ministries have begun to transform themselves and particularly think about their embassy and consulate structure in the way that it allows for them to engage with a different set of networks, be present, so extend, if you will, the physical structure of an embassy, a consulate, or a ministry to be present in discussions that could impact national interest so that we can get collectively ahead of those kind of movements like I was describing with the TTIP piece. Because there, the short answer is that the only thing that a powerful United States State Department had to put up against this phalanx of protest and networked activism
was a tweet that was going to pay people to tweet positive things about TTIP. It came about 3 years too late, and of course was roundly dismissed by everybody on the internet. So which is to say that was a failure of advanced analysis. And so that is to say that every ministry struggles with this. And so it's how do you use the existing network you have? And here you have a critical advantage over all the ministries that have become increasingly relevant in international relations. So I think of trade, I think of environment, I think of certain ministries that have social and civic portfolios that now in the human rights debate have an international dimension as well. You have the embassies and consulates at your disposal. So let me give you a couple of examples how other countries have thought about utilizing their embassies and consulates such that they match specific interests in specific areas. So the first example that comes to mind is actually an old one. It's been around for almost 15, 20 years now. And it's a small country, not unlike Peru, but powerful in different ways. So the Swiss reconfigured their consulate structure about 15 years ago because they discovered that their main interests in certain parts of the world were in high technology, for pharmaceuticals, exactly as the minister laid out. What are the needs of our citizens, of our companies, and how can we better serve them? So based on that needs assessment, they transformed a number of their consulates effectively into network node, open workspace environments that were basically designed to bring together science diplomacy and classic diplomacy in a way that was going to push science and research that was generated in Switzerland and recombine it, bring together those actors with the science and technology and research world, in particular hubs. So they now have hubs in Boston, in San Francisco, in Singapore, in places where it's critical for these parts of Swiss national interest. And if you think of lead industries in Switzerland, who that would be, that's where they needed to be present, and they needed to find a different way of engaging. Those consulates, if you will, those Swissnex connection points are now staffed by people from within the foreign ministry and from within science, research, and education. And that speaks to how a lot of these networks affect different parts of our domestic agenda and affect how then we have to think about what that does at home. How does that change an educational curriculum? How we think about STEM education. All these things are now interconnected in a much more fluent way. And a study and thought process around what are particular interests of a country can generate the transformation of those type of organizations. So what does that mean for, on a more generalized level for a ministry? Part of it is to begin to generate these ideas. And how do you find a better way of listening internally to your staff, your colleagues, both those that are seconded, but also locally engaged staff as we consider it in the United States? How do you design those processes? And I just wanted to share with you a couple of ways that the Dutch and Germans, for instance, have done this in their thought process to really try to figure out how do we pinpoint what a reshaped national interest would look like. And part of the way that they did that is, so just in the German case, they did what you're doing, which is to say, first a national listening exercise, then a listening exercise in-house where they brought all the ambassadors home and put them in somewhat uncomfortable situations, Ambassador Wagner. They put them in fishbowl discussions where they would constantly be challenged by an open chair. They made them do gallery walks with anonymized Post-it notes on what works and doesn't work within either consulate, embassy, or within the ministry itself. They put them in open situation rooms where different generations of diplomats would have to work through strategic problems. And they did a lot of this work in front of the public. So this gets to the minister's point about creating a greater transparency, because that is what our citizens now demand, because they feel they should have access, whether or not they're right, they should have access to foreign policy decision-making 24/7, because they have understood that what is decided at negotiation tables or within embassies, consulates, and ministries affects their daily lives. So a way of reshaping and being open to a discourse
on how to think about new national interest in a networked world. So then conversely, it's how, and then this gets me to my second point, about how you think about digital platforms in this exercise and in engaging and listening to either your population or populations abroad, and what kind of role can you play and think through with technology companies such that you are getting the information and then have the analytic capacity that you need. There, of course, many of you will know this because this made every headline possible, I believe. You had a small country, in many ways, send their first tech ambassador to Silicon Valley, a full ambassador in the Danish ambassador Kasper Klinge, who suddenly had a reach that was between Silicon Valley, between Singapore, between Beijing effectively, and then also servicing Copenhagen. So a huge portfolio, but looking at Silicon Valley as its own entity that deserves to be influenced, listened to, looked at in terms of national interest. And the flip, if you will, is perhaps the news that we heard this past week. Microsoft is opening its first UN office to represent its interests and its support vis-a-vis the Sustainable Development Goals. So there are those internal shifts that are happening there as well, but it's about how can you source and think about technology, but also regulation and usage through the lens of diplomacy. So this gets me to this idea of using existing platforms. Now, the minister already pointed out the degree to which Peru is on Facebook, on Twitter, and is using its own website. The critical issue there is that for a long time, ministries used that space only for, well, effectively an extension of a press release, if you will, a place to put information without engaging in the kind of conversation or the kind of listening aspects that then can really inform the analysis and the policy planning process at home. And so without even being present in the interaction, one way to better utilize those type of platforms is to really look at where you're positioning yourself, where are you engaging or at least being present in the conversation. And this is an analysis exercise that will be different for every country. When Hillary Clinton traveled to Brazil in 2010, she realized how little influence Brazilian papers had on really shaping the agenda and the demands that Brazilians had of their foreign ministry and of their national policy. So instead of meeting with journalists, she met with bloggers because that was where the influence sphere in Brazil was at the time. So this is again where your embassies and consulates are vital because they can identify where you need to, who are the civic society actors, the businesses, the the religious organizations that are making waves in a debate that could affect or that have strong diaspora linkages, academic linkages, whatever they have on an interest matrix of Peruvian foreign policy. Now, in a best case scenario, embassies and consulates are engaging with them, responding, seeing what drives a debate online. But that is an analytical capacity that now effectively every foreign ministry and every embassy has to deliver, which is to say the embassy has to be able to follow those discussions, feed that back almost in the classical way of diplomatic reporting to headquarters, and headquarters needs to be able to funnel that into an anticipatory policy planning mechanism because everything is getting so much faster. And so if you're not present in and at the speed at which information and exchange is flowing, you're missing out on vital information that will help you make decisions. And again, back to the TTIP example, had they paid closer, faster attention to the degree to which this communication was being professionalized, almost guerrillaized, it's not a word, but sort of put out in sort of a rebellious way into networks that had yet to be touched by this globalization debate, then both the European Commission, but particularly also nation state foreign ministries, and particularly
for instance, the American embassy could have been much farther ahead, at least of the diagnostic of what was going on in the European public and civic debate. So I say this, I hope, as a way of reassuring you that in some respects you already have certain tools. It's a question how to figure out how to use that analytically, strategically, and to dock it into the planning work that you have. And oftentimes, and this gets to a discussion that we were having slightly earlier, this means changing the type of people who you possibly are bringing into the ministry who can do that type of analytic work. That's not to say, you have to bring in a bunch of hackers, but you can. Hillary Clinton did that in about 2011. She brought in a team of hackers to try to see, well, how would one reverse tinker a process of bringing in information? So what this means, or what I'm trying to imply by that, is it's going to force hierarchical organizations like diplomatic organizations to think about who shapes influence in a country. So I'll give you another COVID example. Misinformation, as we all know, around how to deal with this disease, how to stay healthy, protected, and keep a public health system intact is rife. Big nation states are playing in this game. So we saw that main disinformation on Facebook and in other places are steered by China, in fact, so not by Russia, who has been sort of the traditional spoiler with respect to disinformation. But it's been crucial to then get out in front of your citizens and get information into the right hands. So the UK government partnered with influencers on Instagram and in other places, people who have a different audience, an audience of young people, because as we all know, young people who love to be in public and socialize are critical spreaders of this disease. And so it was a matter of trying to figure out how can you influence and get ahead of this disease, and then what does that mean? Who do you have to invite into your foreign ministry, into your conversations? Who do you need to work with to get those messages across and to help you analyze the threats and challenges that are coming? These are simple examples. We can talk about a much greater complexity of examples in our discussion, but I think they're very keen examples on what that means for structural change within foreign ministries. So we've talked about sort of digital followership. We've talked about digital listening and digital analysis capacities, and how that might mean that you either need to change the structure in-house, or you need to be able to train your people to listen, analyze, and categorize that better. And in some respects, this brings me on very neatly to the next big challenge in diplomacy, which is as you're beginning to aggregate data yourself within the ministry, based on, again, a very strong, and forthright examination of what Peru's interests are in the world and where it needs to be present and how. The next piece is then how, if you're beginning to bring in data, whether it's around a public debate, whether it's on the type of discussions and issues that are being raised as part of a larger negotiation or multilateral negotiation, finding ways to analyze and synthesize that data is where ultimately big data, or what big data is designed to do. And of course, as we all know, observing the big data discussion around the globe, it raises a lot of questions around ethics, ownership, network strength, security, and all manners of cybersecurity issues that, to a large part are still, in our ministries of defense. So it points to, again, a greater interministerial and interagency linkage and a need for that across all ministries that now have external action portfolios. I know, and I'm glad and heartened to hear about the Peruvian service that that interagency exchange and the placement of diplomats in other ministries is actually functional. This is something that you have way ahead of many other Northern and Western embassies, but that is critical. That's one thing, because when it comes to devising data systems that could, again, torpedo a hierarchical way of doing business, because again,
let's think of the trade example. Big data, the aggregation of big data, can change drastically the way that consular services run, meaning to say, think of all the data that many of you have had to review as part of your consular portfolios. If that was at a fingertip, then what other higher order issues of analysis could this move you toward? Or conversely, the ability to use big data synthesis and keywording and emerging chip technology, that could mean that on your, on a device as small as this one, in a number of years, you could be taking reams and volumes of negotiation data with you, and all of the experience that negotiation builds over time that makes older men and women in an embassy, usually the people to look to for that experience, is suddenly the access of someone who's just left the diplomatic academy. How does that challenge structures of merit and progress within an institution? Who gets rewarded for what? What capacities are the ones that make you advance within a foreign ministry? So it raises even questions of internal power within a bureaucratic structure. When it comes to the systems itself, and I want to be wrapping with that because I'm desperate to hear what Eric and Carmen have to offer from their perspectives because it gets precisely to some of these issues. It's a matter of figuring out how to harness your internal capacities, and by internal, I then don't mean internal to the ministry, but internal to the tech industry in Peru. You're trying to build systems that work for your specific circumstances, that link into open data sources and platforms, because a machine is only as smart as the data it is able to hoover up, which is to say more data. This is part of the reason why the Chinese have put such a huge emphasis on spreading their technology across Africa and across Europe, because it allows them to bring in the mass quantity of data that will push their AI systems to the forefront of the possible technology. You need to figure out in which areas that kind of technology can be useful to the way that you run diplomacy, and then how you consider building systems that actually deliver the analytical capacity that is in line with Peruvian national interest. And there are a lot of different ways in which that can be done, but beginning to build internal, basically intelligence repositories now for some of the data that you might be bringing in through the digital listening and social media listening already, and having some of those systems custom built through a burgeoning GovTech industry in Peru, I think is a very exciting prospect and can lead you to other issues, the use of AI in the consular environment. And I'm happy to talk more about examples where we've seen that to be quite successful and what that has taken and the kind of investment and restructuring that has taken. But I wanted to leave you with this linkage, which is to say, networks have already influenced and are already influencing the way that you do business, whether they do it through a mixture of digital and analog, or if they do it through the digital environment effectively on their own. There are great opportunities for Peru to seize on that. I think of its push for biodiversity in the multilateral context, finding different allies there, connecting in a functional way to put pressure within UN and multilateral discussions, but also for its own internal discussions, pushing back against investors from the outside who might want to be too disruptive in your extractive industries. There's lots of different ways in which, if done smartly, if analyzed well, if pushed into a policy analysis process, these kind of movements can be forecast, and then conversely, you as diplomats within the service can be better utilized to show where there's blind spots in policy formulation and take action. So part of it is to be present in those digital discussions, to build capacities internal that allow you to engage in digital listening. And then the next step beyond that is to think within, but in a very open and honest way, to think within the ministry, what challenges do an increased usage of technology bring to the way that we structure analysis and interest formulation? Because those questions will be tough.
They might be difficult to answer. They might put you in front of challenges you didn't expect. But that is, I think, part of what you're trying to do over the next 2 years, year and a half. And we're so proud and happy to be part of that dialogue. And I really look forward to your ideas and thoughts. So thanks very much. Muchas gracias, señora Kruger-Ashbrook, por su presentación, que creo que nos deja una gran densidad de informaciones y de ideas sobre lo que significa la diplomacia digital y cómo puede ser pertinente o no para un país como el Perú. Muchas gracias por todas esas intuiciones y perspectivas. Quisiera pedir ahora a nuestro primer invitado comentarista, el señor Eric Iriarte, a tomar la palabra, teniendo en mente lo que acabamos de escuchar de parte de la señora Kruger-Ashbrook. Eric Iriarte es socio principal de Iriarte y Asociados, abogado de profesión, es magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Universidad Católica. Es CEO de IBES, fue el primer gerente general de la Asociación Latinoamericana de Top Level Domains, así como delegado por el Perú en el Grupo de Trabajo sobre el Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información y de la Gobernanza de Internet de la plataforma ILAC. Estimado Eric, tiene la palabra. Muchas gracias, Rómulo. Agradecer al señor canciller, al director de la Academia Diplomática, don Alan Wagner, la invitación. Además, es importante que podamos dialogar sobre esta temática que no es nueva. Esa es una de las primeras ideas que quiero colocar, pero que tiene una especial relevancia a raíz de dos hechos muy concretos. Uno, la pandemia, donde estamos llevando reuniones y la digitalización y la transformación digital ha acelerado los procesos. Y segundo, estando a puertas de nuestro bicentenario nacional, que también nos lleva a preguntarnos cuáles son nuestras prioridades como país. Aprovecho para felicitar a Rómulo y a la resolución en el peruano, que eres el delegado de la Cancillería para el tema del bicentenario, lo cual es un orgullo para todos nosotros. Quiero empezar con algo que pasó hoy día. Hoy día en el Comercio, el principal diario del país, aparecen dos tweets publicados. Un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Perú y otro tuit de la Embajada China en el Perú. Ambos respondiéndose, uno escribiéndole y llamando a la Cancillería a decirle, mira, tenemos un problema con unos barcos pesqueros, y la Embajada China diciendo, no es el problema y nosotros respetamos los derechos. Si mal no me equivoco, es la primera vez que la alerta que puede haber llegado a la Cancillería llegó por un tuit, por lo menos en el caso del Perú, que además la otra contraparte responda por el mismo sistema, además la embajada local, y que además luego la Cancillería ayer también respondiera diciéndoles los temas que tienen ustedes, resuélvanlo de la manera más amigable, somos amigos de todos, pero gracias por informarnos. Esta es diplomacia digital en el más puro sentido práctico. No se ha llevado antes, no conozco antecedente previo a esto, a pesar de que las redes sociales ya tienen casi 15 años, el uso de tecnología en la Cancillería tiene 25, 30 años, pero esta dimensión de poner una posición, responder, además la posición de un país directamente colocada en un tuit, ahí no viene firmado por la embajadora, pero sin duda alguna es la embajadora tuvo que dar el ok a ese tuit y detrás tuvo que haber estado todo el Estado, en el caso norteamericano, en el caso chino, para poderlo entregar. Esto dice entonces que de pronto, quizás Perú, más allá de las publicaciones que hacemos de mucha información o como comunicados, a lo mejor en algún momento también podemos llamarle la atención al secretario de Naciones Unidas por un tuit desde ya no la cuenta del canciller particular, sino desde la cuenta institucional de la Cancillería para colocar un tema en el debate público. Esto no es nuevo. Ya lo han hecho sobre todo líderes políticos y líderes de naciones que van colocando. El presidente de El Salvador es un ejemplo de cómo a punta de tweets va colocando temas. El presidente Trump también lo hace y además llama la atención a diversas entidades, pero esto también implica cómo puede comenzar a funcionar una dinámica más rápida sobre estos temas.
Repito, la primera vez, coincide con el seminario que estamos hablando. Pero hay que mirar también un especial cuidado de una sublínea ligada a la diplomacia digital, que es la gobernanza de Internet. El tema de quién controla la red, cómo controlan los contenidos, quién los controla, tiene una larga discusión de casi 25 años después de que salió de la comunidad técnica para entrar a la comunidad más política, ¿no? Hacia el 1994 comienzan las discusiones con la aparición de la web, que ese es otro elemento. Mucha gente confunde el Internet con la web. La web es uno de los elementos, el más preponderante. Es como confundir las apps con los móviles o confundir las redes sociales con el Internet. Son parte del ecosistema, pero sin duda son bastante relevantes, de nuevo, más en estos tiempos digitales. Y esta área de la gobernanza de Internet, el Perú ha tenido una posición muy avanzada. Tenemos al ministro Jarama con nosotros, que además ha estado trabajando en el tema de gobernanza de Internet, en el GAC, participando en el foro con nosotros, pero que además esta relación de esta temática tiene incidencia sobre lo que nosotros utilizamos la red. Porque nosotros no creamos las plataformas, y ese es un problema práctico. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok están fuera del Perú. Las plataformas, la gestión está bajo la legislación de los países donde están, casi todas Estados Unidos y casi todas California, para ser precisos. Pero TikTok está en China. Parte de la discusión internacional es, ¿tiene que estar en China en una legislación que puede tener complicaciones para el acceso y temas de derechos humanos? Que es lo que dice detrás, por el otro lado, el gobierno norteamericano, que dice, más bien debería estar acá. Ok, pero si está allá, hay una vieja broma en los temas digitales que dice, no es que no haya puertas traseras, la pregunta es, ¿quién quieres que tenga la puerta trasera? O sea, los rusos, los chinos o Norteamérica, o tu propio Estado, ¿no? Entonces, esta pregunta de la creación de las plataformas digitales es un problema, porque nosotros somos consumidores, por un lado, de las plataformas, y nuestra legislación no necesariamente alcanza al control de las mismas. Hay una discusión muy extensa sobre si Twitter puede o no puede, o debe o no debe colocarse como un filtro de los contenidos, pero está basado en una regulación norteamericana, porque Twitter es una compañía en California. ¿Pudiera afectar una legislación, por ejemplo, de Perú sobre apología del terrorismo, o de Europa sobre el tema antinazista, sobre una plataforma sobre la cual no tienen control directo porque no está en su territorio? Hubo una propuesta que se trabajó con la embajadora Milagros Castañón para la búsqueda de la internacionalización del ciberespacio, como una propuesta colocada desde la Cancillería peruana para básicamente que se haya trabajado el tema del ciberespacio como un tema de derecho internacional, público-privado. De esta manera tendríamos un poco más coherencia para ver finalmente dónde está la regulación final. Los temas de ciberseguridad y ciberdefensa son críticos, porque además los activos críticos nacionales también pueden ser atacados. Ya antes se hacía con armamento, ahora puedes llegar a un ataque hacking. Y estos temas de ciberdefensa tienen que ver con la seguridad de las redes. Entonces, ¿quiénes participan de los temas de determinar cuáles son los activos críticos nacionales? Cómo activan los mecanismos de ciberdefensa, y para esto la función fundamental de la Cancillería en 3 niveles diferentes. Primero, siendo parte de estos espacios. Segundo, haciendo el monitoreo, porque a veces de pronto alguna red hacker pública o oculta en la deep web dice, bueno, vamos a atacar tal activo crítico de tal país, y uno puede generar las alertas. O puede ser en un foro determinado que sí puede tener una localización, y entonces estos mecanismos de información pueden terminar siendo sumamente relevantes. Y un tercer nivel es el nivel de el policy, la creación de la política pública ligada a los temas de ciberdefensa y a los de ciberseguridad. Porque si hay un elemento que es transversal, resulta siendo la tecnología y el Internet en concreto. Ya no es solamente un área, sino que son todas las que tienen que ver, y además es transfronterizo. Y mejor para trabajar los temas transfronterizos que precisamente la Cancillería y aquellos que ven los temas internacionales, que pueden verlo tanto desde el otro lado como desde la capital. El Perú tiene una gran riqueza cultural, con lo cual parte de lo que deberíamos utilizar en la diplomacia digital, tomando lo que decía nuestro expositor anterior, de cuáles nuestras fortalezas. Bueno, si nuestro tema cultural debería ser parte de nuestra fortaleza, el divulgar de manera constante hacia los jóvenes, atraer al turismo, atraer a la inversión, atraer de que somos un país con una riqueza histórica. Somos uno de los orígenes
uno de los lugares donde se originó la cultura, de acuerdo a los estudiosos, ¿no? Son 6 lugares en el mundo y nosotros somos uno de ellos. ¿Cómo lo potenciamos? A través de la utilización de la tecnología, de redes sociales, de hecho, Rómulo, estás a cargo de los asuntos culturales. Creo que es fundamental ver estos temas. Algo que comenzó a aparecer hace algunos años atrás y pasó muy importante en Estados Unidos es que entraban a las páginas de Wikipedia de los líderes políticos, de los altos funcionarios y las cambiaban por cualquier cosa. ¿Quién está monitoreando el Wikipedia del embajador Wagner? El embajador, ¿cuándo fue la última vez que entró a ver si es que lo que dice ahí en realidad coincide? Pero no solamente se trata de lo que puede decir de la persona, sino de lugares históricos o de procesos históricos o de la misma nación. Una herramienta que no es una app ni es una red social, pero que sin embargo es la fuente fundamental de información, mejor que la enciclopedia británica de acuerdo a los diversos análisis. ¿Cómo están nuestras embajadas y nuestros consulados? ¿Solamente tienen una página web? ¿Qué tipo de página web tienen? Había todo un plan estratégico por parte de la Cancillería para trabajar esto. Y esto es además una de las primeras preguntas que se las voy dejando ahí, y con esto un par de ideas más y culmino, es, ¿tiene que haber una unidad especializada dentro de la Cancillería de diplomacia digital? Si existe esta unidad, ¿es una unidad dependiente de comunicaciones, de culturales, de económicos, del canciller directamente? ¿En dónde lo colocarían de una manera tal que tenga un ejercicio de comunicación? Porque finalmente es un vaso comunicante y la demostración de estos cruces de tweets es más que evidente. Es ese el punto final de este proceso que puede haber. ¿Quién tiene a cargo los diversos dominios de las embajadas y consulados? ¿Quién gestiona el hosting? Porque el hosting es donde se guarda la información. ¿Tiene información estratégica? ¿Podemos colocarlo en un hosting cualquiera o tiene que ser hosting aprobado? El tema de fake news y desinformación. Del mismo, me parece que fue a través de una comunicación que hizo el embajador de Perú en España ante una afirmación de un político español en el Parlamento sobre el tema de la crisis del COVID y que mandó una comunicación. ¿Hubiera sido válida si esta comunicación se mandaba por Twitter o se mandaba por Facebook o se colocaba en relieve? Que además se hizo, que además lo colocaron también en las redes para divulgarlo, más allá de que se mandó en manera original. Y les cuento finalmente una campaña para que vean la dimensión de estar monitoreando la red. El próximo año, el 2022, se celebran 100 años de la Congregación de La Salle en el Perú, esta congregación global de educación. Entonces, hay una estación de la línea 2 del metro que está a 2 cuadras del colegio y que tiene un nombre cualquiera. Entonces, varias gente, exalumnos, incluyendo al actual ministro Alejandro Neira, el ministro de Cultura, que es exalumno de La Salle igual que yo, hemos iniciado una campaña para que se llame Estación La Salle. ¿Qué hicimos? Agarramos change.org, que es una plataforma digital de campañas, como miles de personas lo hacen, y hemos iniciado una campaña que es recolectar firmas. Y esto le genera un correo electrónico a los funcionarios cada vez que alguien firma. Entonces, ya le llegaron 1.500 correos en menos de 24 horas a los funcionarios a cargo a ver si le cambian el nombre a una estación, porque hay un montón de gente exalumna de La Salle. Pero imagínense que la campaña no hubiera sido para algo tan puntual, si no hubiera sido para un tema de firmen el acuerdo de Escazú o no lo firmen, adhiéranse a tal convenio o no lo adhieran. ¿Con cuántos Cancillería debería tomar una alerta? ¿1, 100, 1.000, 10.000? Es como una petición para crear una ley que requerimos 25.000 firmas. ¿Cuánto es la cantidad que tiene que ser evaluada para que un tema sea cuestionable? Twitter, para cuando alguien quiere cuestionar un tweet, requiere una persona, pero evalúan a la persona. Porque si es una persona, un NN, probablemente no le hagan caso. Pero si es una persona que tiene una preponderancia, también van a analizarlo si es que tiene. Pero si 10 personas denuncian el mismo post, probablemente tengan más incidencia. Algunas veces basta uno. En otros casos se requieren más. Estas medidas de autorregulación de las diversas plataformas también tienen que ser comprendidas para saber cuándo un contenido va a tener relevancia o no y cómo va a ser utilizado o no. Y concluyo, Rómulo, para dejar paso, es que esto es una interacción multiplataforma. No es solo usar Twitter, no es solo usar Facebook, no es solamente usar Wikipedia, no es solamente tener página web. Es una mezcla de herramientas para lo cual también tienen que estar preparados y es, además, si mal no me equivoco, la Academia Diplomática del Perú es una de las pocas academias diplomáticas del mundo que tienen un curso de diplomacia digital como parte de la currícula básica
y que además pues han tenido la suerte de tener al ministro Alejandro Neira como maestro. Muchas gracias, Rómulo, y un honor nuevamente estar acá con ustedes. Muchas gracias, señor Iriarte, por esos comentarios tan útiles sobre temas de gobernanza, ciberseguridad y, por supuesto, ideas sobre cómo puede la Cancillería reflexionar una aplicación y uso de esas herramientas hacia adelante. Quisiera pasar rápidamente a dar la palabra a la segunda distinguida comentarista, la señora Carmen García. Carmen García es socióloga con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos de comunicación y marketing digital. Actualmente es directora senior en el área de comunicación digital para la región andina desde la oficina de Llorente y Cuenca de Lima. Estimada señora Gardier, tiene la palabra. ¿Qué tal, Rómulo? Muchas gracias. Gracias también al canciller y al embajador y a todo el equipo por esta invitación. Y bueno, la verdad es que he estado escuchando tanto a Catherine como a él, que conozco desde hace tiempo, y no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, en todo lo que han comentado. Yo he traído una pequeña presentación de apoyo que me gustaría mostraros como guión para lo que os quiero contar. A ver si la puedo compartir. No sé si me están viendo ya. ¿Están viendo la presentación? ¿No? A ver, ahora. A ver, un momentito. Los problemas del directo. A ver, un segundito, vuelvo a intentarlo. Ahora sí. Acá. ¿Están viendo la presentación ahora? Ahora sí. A ver, un segundito. Vamos a ver, no me deja presentar. No. Parece que no. A ver, vamos a dejar de compartir, disculpen un momento. Vamos a ver si lo vuelvo a intentar. Ahí estamos. Bien, lo que quería primero también, además de todo lo que ya hemos estado, ya se ha estado conversando, es ponernos un poquito en contexto, ¿no? Porque además de que sí que es cierto que necesitamos hacer un mejor uso de la tecnología actual, como comentaba Kathleen, necesitamos también, como decía Eric, tener un ecosistema digital bien armado. Tenemos también que pensar en el contexto en el que estamos en este momento, ¿no? Es un contexto de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en este futuro tan incierto que estamos viviendo pues desde hace ya unos meses, ¿no? El segundo es la infoxicación, y eso quiere decir que en todo este entorno digital en el que nos estamos moviendo hay una cantidad ingente de contenidos y de mensajes, y muchas veces los usuarios y los ciudadanos pues nos vemos infoxicados, ¿no? Que es una especie de intoxicación de contenidos, y es muy difícil que captemos o que se capte la atención de las personas en este entorno digital en el que se mueven millones de mensajes. También nos encontramos en un momento en el que todos los ciudadanos necesitamos motivarnos, ¿no? Que nos motiven un poco porque estamos viviendo este momento de incertidumbre que contaba, y además necesitamos mucha empatía, ¿no? Necesitamos que nos escuchen, ¿no? Que es lo que también se ha estado un momentito, y que además de escucharnos se pongan en nuestro lugar y nos ayuden, ¿no?, de la mejor forma, escuchando pues desde cuáles son los problemas a cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía en este momento. Vivimos en un momento que, como os decía, es una situación inédita. Esta situación pues ha obligado tanto a las empresas como a los gobiernos a repensar la estrategia pues casi de forma diaria, y además en esta situación que estamos viviendo se requiere una labor social y cercana a la gente muy, muy importante. Además de esta labor, lo que se está necesitando, o lo que se vive, es esa cercanía, ¿no? Necesitamos de instituciones más cercanas para recuperar esta confianza frente a esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Y además
en esta cercanía que a veces decimos, bueno, ¿y cómo nos podemos acercar a los ciudadanos cuando el aislamiento social no lo permite y no podemos generar reuniones o no podemos acercarnos para conocer a las personas? Pues este aislamiento social lo que nos está permitiendo es un acercamiento digital como nunca antes habíamos visto, ¿no? También traía aquí un dato que me parece relevante cuando hablamos de confianza. No sé si conocen este estudio de Edelman, es el Barometer Trust, es un estudio sobre confianza que se realiza anualmente y que le pregunta a la población, pues, oye, ¿en quién confiarías más? Entre otras cosas, ¿no? Y fijaros como ya el año pasado, dentro del ranking de quiénes son las personas en las que más se confía, aparecen ya las personas que trabajan en cargos relacionados con el gobierno, como pueden ser también pues una cancillería o los diplomáticos, ¿no? Entonces, desde confío más en primer lugar en un técnico y un experto, a un académico, una persona que sea yo como yo, porque tiene los mismos intereses que puedo tener yo, pero ya el año pasado, dentro de este ranking de quiénes son las personas en las que más confían los ciudadanos, aparecía pues tanto representantes de las ONGs como periodistas y en este caso pues las personas que trabajan para el gobierno. Entonces, fijaros cómo ya en el contexto en el que estamos viviendo, que se necesita cercanía, se necesita un acercamiento, ya el conjunto de la diplomacia ya está generando para los ciudadanos confianza desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, en este contexto en el que nos movemos, ¿cómo podemos conectar con una sociedad cada vez más digitalizada? Y como decía Catherine, que me ha gustado mucho eso y que justo estamos muy alineadas, ¿no? en ese mensaje, es cómo puedo estar presente en la conversación, ¿no? Y para estar presente, pues os he traído una serie de insights que también están muy alineados con lo que se ha estado conversando ahora. El primero, como ya hemos estado escuchando, es escuchar, ¿no? Escucha es lo primero que hacer. Os traigo de fondo un estudio que hemos realizado en JIC. Es un estudio en el que hemos analizado cómo son las tendencias en rasgos y personalidad de los líderes del futuro frente al liderazgo tradicional, ¿no? Es la primera vez que hemos trabajado en un estudio basado en técnicas de procesamiento lingüístico con inteligencia artificial para analizar de qué hablan, de qué escriben, cómo piensan y cuáles son los valores de las nuevas generaciones de los líderes sociales. Entonces, fijaros cómo tenemos ya herramientas permiten utilizar Machine Learning, procesamiento de lenguaje, inteligencia artificial, y a través del estudio, lo que hemos hecho es, a través de estas técnicas, pues conocer a 120 líderes de 12 países y conocer cómo estas personas cuáles son las claves del discurso que tienen digital, ¿no? ¿Cómo son estos jóvenes? Las personas que hemos estudiado son menores de 30 años y lo que hemos descubierto es que esta nueva generación incorpora más referencias a lo colectivo frente al bien común. La salud es un tema que también está presente dentro de esta nueva generación. Present in this new generation. Perdón, estoy escuchando ya. También como estos futuros líderes apelan a los valores de team play, cómo también estas personas son más pasionales, más positivas, más emocionales, cómo retrata una generación más disciplinada, con mayor tendencia a la acción, ¿no? Y bueno, y otra serie de insights que hemos detectado analizando conversaciones en redes, ¿no? Primero hemos identificado quiénes son estos representantes y estos líderes de diferentes países. Y con esta muestra lo que hemos hecho es, y con lo que nos permite hoy el análisis de datos, hemos analizado las conversaciones que tienen estas personas en las redes y hemos detectado, ¿no?, de qué forma podemos llegar a estas personas, de qué forma podremos conectar con estas personas, porque estamos analizando cómo se comportan, de qué temas hablan, ¿no?, y cuál es la forma y los valores que tienen estas nuevas generaciones. Si alguien luego está interesado, os puedo compartir todos los resultados del estudio porque es interesante. Entonces,
de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Que es algo que venimos ya escuchando a lo largo de todas las presentaciones. Lo segundo es mostrar cercanía, y mostrar cercanía es humanizar la comunicación de la diplomacia, ¿no? Aquí os traía el ejemplo del CEO de Marriott, no sé si habéis visto este video, en el que, bueno, él mismo se grabó un video para contar a todos los ciudadanos, accionistas, a sus colaboradores, pues la situación de los hoteles y de cómo en 92 años los hoteles Marriott nunca habían vivido nada igual. Y bueno, os invito a ver este video porque es muy emotivo. Al final él casi se le saltan las lágrimas contando pues cómo ha afectado toda la pandemia a la organización, ¿no? Entonces, esta es otra de las tendencias. Tenemos que mostrar, además de escuchar, tenemos que ser cercanos y muy humanos para generar esta conversación con las comunidades y con la ciudadanía. También se ha comentado antes, ¿no? El tema de la transparencia. Tenemos que informar de forma transparente, veraz, para combatir sobre todo las fake news, ¿no? Como el caso que nos contaba antes Eric, que justo también lo estaba viendo ayer con un compañero de la oficina, ¿no? De que es la primera vez que vemos cómo 2 embajadas se responden en las redes sociales. Y además, también lo que comentaba Kathleen del acceso a las políticas, ¿no? De que los ciudadanos tienen que tener ese acceso a las políticas del servicio diplomático, ¿no? Cómo vamos a comunicar de forma cercana, de forma transparente, cómo vamos a mostrar que aportamos valor a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es nuestro story doing dentro para mostrar el liderazgo que tenemos en el país en aportes útiles, no solamente en tiempos de COVID, sino cuál es el aporte que tenemos en temas medioambientales o en cualquier otro tema que estamos dejando de comunicar o que no estamos contando a todas estas comunidades que ya hemos identificado previamente a través de la escucha? Y por último, futuro, ¿no? Esto también debería de formar parte del relato que tenga la diplomacia dentro de las redes, ¿no? La parte de nuestro relato más importante creo que es mostrar un rumbo firme, decidido, ¿no? Hacia ese futuro, generando siempre o moderando las conversaciones o interviniendo en las conversaciones para hacerlas más positivas y constructivas, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, para terminar, es cuáles son los retos de la comunicación digital o de esta diplomacia en redes. El primero que ya hemos dicho es escuchar, ¿no? Y para escuchar pues existen muchas técnicas, ¿no? Podemos escuchar o hacer un diagnóstico sobre algo, diagnosticando cuál es nuestro punto de partida en esta situación. Hay otro tipo de escucha que se llama forense, ¿no? Que es cómo utilizamos la analítica y el Big Data para estudiar cuáles fueron las causas de un tema, cuáles fueron las comunidades que propiciaron este tema, etcétera. Y luego, por último, el predictivo, ¿no? Nosotros también estamos trabajando ya mucho en análisis predictivos que se basan en algoritmos en los que te detectan, pues, cuáles son unos posibles riesgos que pueden suceder en un futuro porque se basan, como os digo, en modelos predictivos de conversaciones en redes establecidos a partir de una serie de algoritmos que te pueden decir, pues mira, este tema, pues no sé, de consumo de plástico, pues puede ser un tema problemático en el futuro, o este otro tema que tiene que ver con la movilidad en las ciudades es un tema que cada vez está creciendo más a nivel de conversación y puede ser un tema relevante dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, tenemos ya la capacidad de utilizar los datos y la data para establecer nuestras estrategias de conexión, que es el segundo, ¿no? ¿Cómo voy a conectar con estas comunidades que antes mencionaba Eric? ¿Cómo detecto quiénes son las comunidades más influyentes? ¿Quiénes son las personas con las que me interesa tener una relación porque generan cierta influencia en las redes? ¿Quiénes son otro tipo de comunidades a las que tengo que estar observando porque pueden generar comentarios negativos en ciertos temas, ¿no? Entonces, una vez que escucho, identifico estas comunidades, conecto con ellas a través del relato que ya me he creado como país, ¿no? Y genero conversaciones, ¿no? Que es lo más importante, no solamente, como comentaba antes, creo que era, no sé si Eric o Kathleen, que decía, ok, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter o lo que tengamos y estamos emitiendo mucho contenido, pero ¿estamos generando conversación?
estamos generando engagement, estamos conversando sobre los temas que les preocupan a los ciudadanos. Y por último, medir, ¿no? Porque si no medimos lo que estamos haciendo, pues probablemente vamos a ir un poco sin saber cuál es el rumbo y cuáles son los objetivos que tenemos para generar esta conexión con la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante establecer unos KPIs al inicio de todo lo que vayamos a trabajar y tenerlo siempre como objetivo para ir modulando, ¿no? La estrategia que vamos teniendo para generar esta conversación. Y bueno, y así como ya algo transversal que también se había comentado es cuál es nuestro ecosistema digital, ¿no? Cuáles van a ser nuestras armas, entre comillas, en forma positiva para conectar y para generar esta conversación, ¿no? Necesitamos tener un blog, necesitamos tener unos voceros digitales que sean nuestros embajadores, que sean los que conversen en las redes y tengan esa cercanía y generen esa imagen más humana para conversar con los ciudadanos, ¿no? Vamos a tener Twitter, vamos a tener LinkedIn, qué estrategia vamos a tener en cada una de estas redes. Y bueno, y en fin, esto era un poco lo que también quería comentar, ¿no? Y la conversación también que quería generar con todos vosotros, porque creo que hoy en día son los 4 puntos más importantes que tenemos como retos de la comunicación en todo lo que tiene que ver con diplomacia en redes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carmen Garbier por esos comentarios, esas diapositivas, que creo que nos completan el panorama conceptualmente. También creo que insisten en varios de los puntos que Catherine Kruger-Ashbrook y Eric Iriarte habían indicado sobre la importancia de la escucha y luego, por supuesto, del análisis de esa escucha y luego el inicio de una conversación significativa con un impacto diplomático, ¿verdad? Quisiera rápidamente, antes de darle la palabra al embajador Alan Wagner, pedirle al tercer secretario Alejandro Paredes, joven colega, autor de una tesis titulada La diplomacia pública peruana, análisis de sus actores y propuesta de mensajes estratégicos, que haga unas breves acotaciones, porque la intención de estos foros es que en cada uno de ellos un joven diplomático o diplomática pueda también dar su punto de vista. Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias, embajador. Señor canciller, señor embajador Alan Wagner, estimados panelistas, señoras y señores. Es un honor para mí, como joven funcionario diplomático, tener la oportunidad de compartir esta mesa virtual con ocasión del bicentenario de nuestra Cancillería, para realizar breves acotaciones y preguntas sobre las interesantes ponencias que hemos escuchado. En tal sentido, y a la luz de la tesis sobre diplomacia pública que tuve la oportunidad de realizar en la Academia Diplomática, mis acotaciones serían las siguientes. Como un primer punto, creo que existe, sin duda, un cambio no tan reciente en el paradigma del diseño tradicional de la política exterior de los estados y organizaciones internacionales, el cual responde a la era de la información, su velocidad, cantidad y capacidad de procesamiento, escapando muchas veces de las manos de un ente gubernamental responsable de la política exterior. Por lo que nos toca preguntarnos, ¿qué cambios han generado ya en el Perú la digitalización y las nuevas tecnologías, incluyendo las redes sociales y análisis de Big Data, para la tarea de diseñar nuestra política exterior y para nuestra labor como actores tradicionales? Asimismo, ¿cómo debemos reaccionar a ellos desde una perspectiva institucional, intelectual y funcional? Continuando con esta idea, hoy en día, en el Perú, como en el mundo, existen múltiples actores públicos y privados, colectivos e individuales que influyen en el diseño de nuestra política exterior, que tienen múltiples y complejos contactos internacionales independientes de la Cancillería y que influyen efectivamente, en mayor o menor medida, en la proyección de la imagen del país en el exterior. Cabe, por tanto, preguntarnos, ¿es nuestra Cancillería, dada su rectoría en asuntos de política exterior, la llamada a asumir la responsabilidad de hacer seguimiento de esos actores y, en lo posible,
orientar y dar coherencia a las múltiples entidades peruanas que influyen en nuestra imagen en el exterior? Complementando lo anterior, y desde un plano internacional, podemos recibir que la tendencia en otras cancillerías del mundo y la región, visible en los organigramas de, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y España, así como en iniciativas recientes de política exterior de Brasil, México y Chile, entre otros, indica un progresivo reconocimiento de la importancia de asimilar e integrar el uso de mecanismos de tendencias en redes sociales y Big Data para el diseño de una política exterior moderna. En ese sentido, me permito también preguntar, ¿qué podemos aprender de estas cancillerías? ¿Qué estudios y ejemplos se han puesto en práctica con resultados positivos? Debemos, entonces, a la luz de ellos, poner en práctica algún primer proyecto de diplomacia de redes? Todo lo anterior hace evidente la necesidad de construir nuestras capacidades y de formar a funcionarios en estos nuevos temas. Por lo tanto, ¿qué ajustes institucionales deberíamos realizar para facilitar el aprendizaje organizacional en este sentido? ¿Sería factible poder trabajar en alianza con think tanks y especialistas en estos temas? Más ampliamente, me parece que esta evolución llama al diseño y desarrollo de una estrategia de diplomacia de redes en la Cancillería, que incluya la definición y gestión de contenidos a fin de conocer e influir en los discursos preponderantes en las principales redes sociales globales, tanto con fines bilaterales como multilaterales. Por eso, teniendo en cuenta los objetivos actuales en la política exterior peruana y los discursos imperantes en comunidades virtuales, bilateral y multilateralmente, ¿cuáles serían los mensajes o nichos estratégicos que podrían favorecer los intereses peruanos en el ámbito internacional? ¿Y cuáles serían las estrategias adecuadas a diseñar para lograr estos objetivos? Finalmente, y en virtud de todo lo mencionado, este foro nos genera tantas preguntas como conclusiones, y creo que es labor de todos nosotros, y tal vez en especial de los funcionarios más jóvenes, ayudar a responder algunas de ellas y plantear algunas soluciones y propuestas innovadoras sobre este central tema para mejorar la labor de nuestra Cancillería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Señor embajador Alan Wagner, ¿ha escuchado usted la apelación que hace un joven colega sobre esta temática? Señor embajador, el embajador Wagner no necesita presentación, naturalmente, entre nosotros, pero para el público más amplio que nos está viendo por Facebook, quisiera recordar que el embajador Wagner ha sido canciller de la República en 2 ocasiones, ministro de Defensa, secretario general de la Comunidad Andina, agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y presidente de la Asociación Civil Transparencia, entre otros múltiples cargos importantes. Y es actualmente director de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar, donde promueve la renovación de los contenidos y las metodologías de formación de los futuros diplomáticos peruanos. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador Acurio. También quiero transmitir mi saludo y agradecimiento al señor canciller por habernos honrado con su presencia inaugurando este primer foro, y agradecer también a los panelistas que nos han ilustrado con sus conocimientos y nos han marcado muchos interrogantes que deberemos ir procesando y respondiendo a través de un ejercicio interno muy intenso. Yo quisiera solamente, para cerrar este primer foro, primero destacar que las intervenciones han sido complementarias, y esto me parece que ha sido muy importante, porque tanto lo que nos decía Catherine Kluber-Ashbrook, ¿no?, como Eric Iriarte y como Carmen Garnier, y por último nuestro tercer secretario, se complementan. Y yo creo que eso realmente enriquece lo que ha sido el desarrollo de esta sesión.
Primero, destacar que la diplomacia de redes surge debido a la revolución en las comunicaciones, ¿no? Y además, esto permite que se amplíe el número de actores en la política exterior. Años atrás hablábamos de los nuevos actores y nos referíamos principalmente, por ejemplo, a las empresas multinacionales. Hoy día estamos hablando de multitud de actores, miles de actores, ¿no? Que se hacen presentes a través de las redes sociales. Y como el ejemplo que nos mostraba Catherine sobre lo que ocurrió en la OTAN, ¿no? Pueden influir decisivamente en decisiones de política exterior, en percepciones sobre la política exterior. Y esta influencia puede ser positiva como también puede ser negativa. Es decir, se pueden generar campañas para distorsionar cosas y dificultar, ¿no?, que se puedan tomar las decisiones adecuadas. Y eso lo que requiere, sin duda, es un segundo aspecto muy importante que se ha destacado, que es la necesidad de tener capacidad para manejar, procesar esa información. Como decía Carmen, escuchar. O sea, lo primero que hay que hacer es escuchar. O sea, saber qué está pasando en las redes, ¿no? Y cuáles son los temas que se están manejando en las redes que son de interés para, en este caso, nuestro país, ¿no? Y cómo es que esto puede influir positivo o negativamente en nuestra política exterior. Y luego, ¿no?, en función de esto, poder tomar ya una actitud más bien proactiva de promover nuestros intereses, ¿no?, a través de las redes, sea para contrarrestar los efectos negativos que puedan estarse generando, como también para poner de manifiesto los efectos positivos de nuestra política exterior. En otras palabras, como bien se ha dicho, ya el manejo de la política exterior no está en manos solamente del presidente y de la Cancillería, ¿no?, a través, ¿no?, del establecimiento que tenemos en la Cancillería en Lima y de nuestras misiones en el exterior. Hoy día está participando mucha gente y tiene capacidad de ejercer enorme influencia. Un ejemplo reciente lo hemos tenido, por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Escazú, ¿no? Se comenzó a generar una opinión contraria al Acuerdo de Escazú, ¿no?, y se fijó la atención en un tema central y altamente sensible, la soberanía. Y entonces se repitió, ¿no?, se repitió incesantemente por muchos actores influyentes, ¿no?, que el Acuerdo de Escazú afectaba la soberanía nacional. Y cuando salieron todos los militares en retiro a través de sus asociaciones para decir lo mismo, ya la cosa fue tomando otro cariz. Y así, finalmente, el Acuerdo de Escazú, ¿no?, ha quedado bloqueado. Y esto me hace acordar algo que ocurrió ya muchos años atrás con la Convención sobre Derecho del Mar, que un grupo de personas muy distinguidas, pero muy influyentes, ¿no?, dijeron que iba en contra de la soberanía del Perú sobre las 200 millas, ¿no?, y por consiguiente se plantó la posibilidad de que el Perú pudiera ser parte de la Convención sobre Derecho del Mar. Y eso hasta ahora no se puede remover. O sea, el Perú sigue sin ser miembro de la Convención de Derecho del Mar, como tampoco será miembro del Acuerdo de Escazú, ¿no? Son circunstancias diferentes, ¿no? Yo diría fácilmente a 30 años de distancia, pero que nos indican cómo es que la capacidad de generar opinión y de influir en las decisiones de política exterior ha estado presente y ahora con mucho más razón, ¿no? Esto lo que significa, obviamente, es la necesidad de reconocer la existencia de este nuevo fenómeno, de
como también nos decía, me parece, Carmen, que esto hay que discutirlo ampliamente, ¿no? Hay que tener una discusión, además, intergeneracional, ¿no? Y los embajadores no debemos tener vergüenza de que los jóvenes puedan corregirnos, ¿no? En nuestras percepciones sobre lo que está ocurriendo, sino más bien a través de ellos poder percibir con mayor claridad, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Este es un proceso de discusión interna, de reflexión que debe conducir a ajustes institucionales importantes, a un esfuerzo importante de capacitación. De hecho, una de las conclusiones que yo estoy sacando para nuestra Academia Diplomática es que además, primero comenzamos cuando yo asumí la dirección de la Academia hace 5 años, incluyendo un curso sobre diplomacia pública. Y a propósito, les quiero contar una anécdota. Yo recibí la visita de quien había sido nombrada directora de comunicaciones de la Cancillería. Y entonces me comenzó a hablar sobre diplomacia pública y lo que me estaba hablando era de propaganda. Es decir, cómo poder poner mejor, ¿no?, a través de los medios, ¿no?, las posiciones de interés para la Cancillería. Entonces le dije, no, estás equivocada, ¿no? Diplomacia pública es cómo utilizar los medios para hacer política exterior, que es otra cosa, ¿no? Pero así comenzamos, de ahí pasamos a diplomacia digital y ahora la conclusión que saco de esta mañana es que tenemos que pasar a diplomacia de redes, que es un twist, ¿no?, adicional a esta evolución que el mundo está teniendo y que se refleja sin duda en las relaciones internacionales y en el modo de hacer diplomacia. Ahora, Eric mencionó algo también muy interesante, que es este pequeño incidente que ha habido de intercambio entre las embajadas de los Estados Unidos y de China aquí en Lima, a raíz de la supuesta presencia de barcos, de buques chinos, pesqueros, ¿no?, dentro de nuestras 200 millas, ¿no? Pero ahí ha habido una cosa que lo distingue, y es que no ha sido una confrontación, por ejemplo, de Estados Unidos diciéndole a China de que ellos son los responsables de la pandemia que estamos sufriendo porque el virus se originó en Wuhan, ¿no? No ha sido eso. O sea, no ha sido una cosa directa en un tema de ellos, ¿no?, sino ha sido a propósito de algo del Perú. O sea, Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos tuvo, yo diría, la osadía, ¿no?, de decir de que habían barcos chinos pescando en nuestras 200 millas y que ellos los habían detectado a través de todo su sistema de observación. Eso ya es otra cosa, ¿no?, porque era atacar a China, pero sobre la base de estar violando, ¿no?, derechos peruanos. Y claro, no solamente eso mereció una reacción de la Embajada China, pero también de la Cancillería peruana, porque evidentemente eso era una interferencia en la soberanía peruana. Y tan es así que, según he leído, ayer el viceministro, embajador Talavera, tuvo una reunión con un miembro de la Embajada de los Estados Unidos, la cual hizo presente, ¿no?, el desagrado del Perú por lo que había acontecido, y que incluso mereció un comunicado de nuestra Marina, ¿no?, señalando de que eso no era así, y que los buques, ellos estaban seguros que todos los buques extranjeros estaban pescando más allá de las 200 millas. Entonces, eso es una señal interesante de nuestros tiempos y cómo es que esto va a ir evolucionando, ¿no? Bueno, y ya para terminar, yo quisiera felicitar al tercer secretario Alejandro Paredes, ¿no?, porque nos ha planteado de una manera
muy inteligente y organizada, ¿no? Un conjunto de temas que además con buena diplomacia, ¿no? Lo ha hecho en forma de preguntas, cuando en el fondo de cada pregunta hay sin duda la constatación de un hecho, ¿no? Y yo creo que él ha planteado preguntas muy relevantes que debemos rescatar para reflexionar sobre ellas. Y en ese sentido lo quiero felicitar. Y esto, una vez más, ¿no? nos lleva al convencimiento de que es precisamente a través de los jóvenes donde podemos enriquecer nuestra percepción de lo que está aconteciendo. Y finalmente quiero agradecer al embajador Rómulo Acurio por su iniciativa en organizar estos foros de la diplomacia mirando hacia el futuro, y expresar mi satisfacción porque mis colegas de la planta orgánica de la Academia Diplomática hayan contribuido a que este ejercicio se haga junto con nuestra academia y con la participación de nuestros alumnos. De manera pues que muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos han enriquecido con sus conocimientos y que nos han motivado a seguir reflexionando para mejorar la calidad de nuestra diplomacia. Muchas gracias. Embajador, muchísimas gracias por sus amables palabras y por sus, como siempre, inteligentes y perspicaces comentarios sobre el tema de hoy. Aprovecho para agradecer, por supuesto, a través de usted, a la Academia Diplomática del Perú, y a la ministra Milagros Miranda y a todo el equipo de la Academia por haber contribuido a la organización de este foro. Yo quisiera decirles que nos hemos ido un poco más allá del tiempo que habíamos previsto. Hubiéramos querido recibir preguntas para que los panelistas se las absuelvan. Me temo que eso no va a ser posible, lamentablemente. Sí quisiera dar una oportunidad a Catherine Kluber-Ashcroft, y si lo desean, por supuesto, a Carmen Gardier y a Eric Iriarte para hacer algún comentario final adicional. Estimada señora Kluber-Ashcroft, quisiera decir algunos comentarios finales. I'm going to be mercifully brief, but I just want to again echo how appreciative I am of Eric and Carmen's comments, because they were so complimentary. And again, we did not talk about this before. We did not network before this conversation. But I think, you know, the examples that Ambassador Wagner was just bringing up, and the fact how Eric started his presentation, and I had the opportunity to speak with the DCM in the American embassy yesterday. So I knew a little bit about that Twitter standoff, but the fact that, you know, this is just a beautiful example of how diplomacy is now conducted in the open, because you're trying to bring other stakeholders, meaning the Peruvian public, along. And so this is to say that, you know, there you're witnessing a standoff of classic great state, great power diplomacy and competition on the backs effectively of the Peruvian public. And so, you know, to have an effective way of engaging with that, those are conversations that 10, 12, 15 years ago would have been had in conference rooms, largely with men in red ties around big tables. And I think that's a beautiful example to just demonstrate how much that environment has shifted and how much that dialogue can also be weaponized. And so I think that's something to pay particular attention to. I want to compliment specifically Alejandro Paredes for raising a lot of the critical questions. And again, to Carmen's point, and what you're doing here is already you're bringing in voices that otherwise would not have a place in a discussion within a foreign ministry, people from the private sector. This is saying you need to think about public-private partnerships in both understanding better the environment in which you're operating, and then how you use that environment better. So to Alejandro's questions, I think you're already in some respects moving in that direction. But, and this gets me to, you know, a desire to continue to work with all of you on this. Other foreign ministries have done this work before you and have tried to puzzle out what that does to an institutional structure. And so exactly what Ambassador Wagner said, how you listen
to your own colleagues? How do you engage with really critical questions about what need to be the priorities of Peruvian policy, foreign policy, and how you achieve them through different measures? That is actually part of a cultural change within an organization. All of our foreign ministries were once devised to be hierarchical and devise merit and power in a specific way. And the fact that, at the bicentennial, the ministry is willing to engage in all of these shifts and conversations and in these questions, I think shows timeliness, great maturity. But, again, I would also recommend to you to continue to have this conversation with other actors, some that which you have brought together here. And I know that, if I speak for Eric and Carmen already, we're on standby and willing to help you think through this process, because Alejandro raises exactly the right questions. And I'm not going to be glib about it. Those processes are not easy, because they challenge the way that diplomacy gets made, but because of how the world is changing around you, now is the time to really engage. And so I wish you much courage, and I hope that we can continue having this conversation as we progress among the next months and years. Muchas gracias, señora Kluber-Ashcroft. Quisiera saber si ya sea Eric Riarte o Carmen Cardí quisieran decir algo para ir terminando y cerrando esta sesión. Carmen. Ya, bueno, de nuevo gracias. Pues un poco lo que comentaba Kathleen, ¿no? Yo creo que que se haya realizado este taller, ¿no? Y para dar una visión de tres personas que al final coincidimos exactamente un poco en los mismos puntos por los que hay que comenzar a trabajar, creo que es el principio de algo que puede ser muy importante, ¿no? Entonces, al igual que Kathleen, yo os sigo motivando a seguir construyendo una nueva forma de comunicar la diplomacia y a seguir generando, ¿no? estas conversaciones de una forma que es en la que el mundo se está moviendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no quería tampoco dar muchas más palabras porque sé que ya llevamos un tiempo y también quería dar paso a Eric, pero de nuevo agradecer y motivaros a todos a ver de una forma diferente la comunicación, ¿no? Y a entender el mundo de la forma en la que se comporta hoy en día y no tener miedo a entrar en comunicación, ¿no? Y a entrar a generar ese tipo de comunicación más cercana, porque, bueno, pues es por donde va el mundo hoy en día y yo creo que estar detrás de una silla en un despacho pues es algo que ya fue, ¿no? Ya es algo que forma parte del pasado y lo que el mundo nos pide ahora es a personas, a líderes, a diplomáticos que estemos donde más nos necesitan, ¿no? Y que generemos una conversación en el entorno en el que la gente está conversando. Gracias. Muchas gracias. Eric. Sí, yo volver a quizás una idea un poco más institucional de y cómo le hace la Cancillería con este tema, dónde lo inserta dentro de su estructura como parte de su accionar, cómo se incluye dentro de las actividades que tienen que monitorear en consulados, sobre las redes locales de información, sobre la gestión de información. Cómo se comienza a gestionar esto ya no solamente de una manera receptiva, de escucha, sino avanza un paso a lo que decía Carmen, y es a colocar el tema en el debate. O sea, no ser solamente los receptores. El tema de tecnología no es un poco, otros lo han construido, pero nosotros podemos utilizar dicha tecnología para nuestro bienestar. Y ese es el caso de este cruce de tweets sumamente relevante que el embajador Wagner ha mencionado. Yo les quisiera colocar además un tema más en la mesa, y es que hay que comenzar a trabajar en el tema de analítica de datos para la diplomacia. Hay que comenzar a colocar, a mirar los números de lo que está ocurriendo, poderlo analizar, quiénes son los que están colocando la información, cómo la colocan, cuándo la colocan. No es lo mismo, Carmen puede contarnos largamente, publicar a las 8 de la mañana un lunes que un viernes a las 8 de la noche. Aunque aparentemente es el mismo tuit, el mismo esfuerzo, puede tener una trascendencia diferente. O publicarlo inmediatamente antes del cierre de la edición de un diario, o minutos antes de un programa político. Todas estas actividades tienen que ser medidas
y entonces a colocar el tema de analítica de datos también como parte de la ecuación. Y me gustaría pues hacerles un reto a los diversos estudiantes de la academia que están aquí, y es, me encantaría ver más tesis como la de Alejandro presentadas sobre estos temas, porque implica entonces investigar y que ustedes vayan a llevar estos temas cuando ya estén en la labor profesional dentro de la Cancillería en toda esta carrera diplomática que tienen. Muchas gracias, Rómulo, y nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Eric. Para concluir, permítame simplemente señalar que en el diseño de estos foros está incluida la realización de una segunda parte que será realizada a nivel interno en la Cancillería bajo la presidencia del viceministro de Relaciones Exteriores y que tendrá como propósito derivar conclusiones de cambio y mejora y de arreglos institucionales y otros que se pueda realizar en la Cancillería para avanzar en la dirección que ha sido delineada durante este foro. Quisiera simplemente, y naturalmente debo decir que en ese proceso contamos desde ya con la orientación y la ayuda que nos pueda proveer el proyecto del futuro de la diplomacia de la Universidad de Harvard y Kathleen Kluwer-Ashbrook en particular. Quisiera simplemente para cerrar agradecer naturalmente la presencia del señor canciller, agradecer al señor embajador Alan Wagner por su participación, a los distinguidos panelistas, la señora Kathleen Kluwer-Ashbrook, la señora Carmen Gardiel, el señor Eric Iriarte, agradecer que hayan participado y escuchado los colegas y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular los alumnos de la Academia Diplomática del Perú y el público en general que nos ha seguido en Facebook. Muchísimas gracias por esta sesión. Buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.